Siguiente programa mixto contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Muy buenos días, 6:26 minutos, 29 de abril de 2022. Clima agradable en Caracas, 18 grados la temperatura en este valle, en el que ha seguido lloviendo mucho y la información sobre lluvia sigue siendo una información importante en el país, pero la información más importante es el aumento de la unidad tributaria en 1900%. Lo que incide en todos los impuestos que se pagan en Venezuela, en momentos en los que Nicolás Maduro ha condonado la deuda, por ejemplo, de San Vicente y las Granadinas, pero nadie le va a condonar la deuda a usted. Aumenta valor de la unidad tributaria en 1900%, es el titular de Nueva Prensa Digital, dice: la medida afectará los pagos por trámites en notarías y registros. Este jueves se dio a conocer la Gaceta Oficial 42.359, donde se publicó el aumento de la unidad tributaria de 0,02 a 0,40, un incremento de 1900%. Bueno, pero imagínense ustedes, la unidad tributaria está en 0,02. Además, esta galleta que tienen estos tipos entre el petro, la unidad tributaria, entonces unas cosas se pagan en petro, otras cosas. Todo esto empezó cuando el chavismo dominaba la asamblea hace cosa de 10, 12, 14 años, y entonces empezó a jugar Atari con la unidad tributaria, que claramente era un valor, digamos, de referencia en la inflación. Esto es por demagogia, no. Empezaron a alterar el valor de la unidad tributaria hasta que se dieron cuenta, bueno, de que se estaban echando cuchillo para su garganta. Pero siguen. El aumento afectará los pagos por trámites en notarías y registros, dice la nota de Nueva Prensa Digital. El abogado y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Gustavo Manso Ugas, reprochó la medida en vista de que afectará trámites en notarías, registros, diligencias en el SAPI, entre otros, Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual o Industrial, no sé bien cuál es la I de SAPI. Con el aumento de la unidad tributaria de 0,20 a 0,40, incrementar igualmente la morosidad fiscal de la administración del señor Maduro. Tasas, impuestos, notarías, diligencias, registros en el SAPI, diligencias ante el SAPI, ante ministerios que dependan de esta unidad, se han duplicado, inmediatamente no se han duplicado, doctor, se han multiplicado por casi 2.000. El cálculo de diversos impuestos queda alterado, salarios, bonos, con esta unidad de cálculo, seguramente en el fondo, sin ser economista, pero sí abogado litigante con experiencia en diferentes áreas del derecho mercantil, puede afirmarse que el impacto es muy significativo en la economía. En el texto publicado en la Gaceta Oficial se lee que esta UT solo podrá ser usada como unidad de medida para la determinación de los tributos nacionales cuya recaudación y control sean de la competencia del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, no pudiendo ser utilizada por otros órganos y entes del poder público para la determinación de beneficios laborales o de tasas o contribuciones especiales derivadas de los servicios que prestan. Bueno, mientras más engalleten todo el tema tributario, pues al final del camino lo que va a haber es más evasión y más elusión tributaria, ¿no? ¿Cuál será el impacto del aumento de la unidad tributaria en los contribuyentes? Esto se lo pregunta el Pitazo, esperemos que nos lo responda. La unidad tributaria pasó de 0,02 a 0,40, un incremento de 1900%. Para el abogado especializado en Derecho Administrativo y Financiero, Daniel Betancourt, este incremento afecta a todos los venezolanos, específicamente para el pago del impuesto sobre la renta, el cual utiliza la unidad tributaria para los cálculos. Actualmente está determinado en 1000 UT y establece que todo aquel que gane 400 bolívares tendrá que declarar. De verdad, qué chiste, chico. Te explicamos en detalle qué implica este nuevo precio de la unidad tributaria y cómo impacta en los contribuyentes. Según Betancourt, en declaraciones a Unión Radio este 28 de abril, la UT sigue siendo subvaluada, lo que significa que los ciudadanos deberán declarar el ISLR cuando ganen sueldo mínimo y probablemente pagar conforme al 34%. El Estado no reconocerá los gastos que el ciudadano tuvo en el año para poder sobrevivir en el país. Esto es una locura, de verdad. Determina también la cantidad que presume el legislador que gasta un venezolano para poder mantenerse en Venezuela, la cual está fijada en 774 unidades tributarias. Es decir, si usted se gasta en este país 774 por 0,02,
o por 0,4 ahora, ya usted tiene, ese es su desgravamen, pues. O sea, un chiste, pues. 300 bolívares es el desgravamen, una cosa así, con la unidad nueva. El jurista considera que para retomar la justicia en el tema tributario no se tiene que pensar solo en la unidad, sino en lo que representa. Cuando piensas en lo que cuesta vivir en este país, el sueldo mínimo y quiénes deberían ser los contribuyentes, solo el valor no te da la cuenta, destacó. Y siendo este el tema del día, temas mundiales de Breaking News, el primero de ellos es que WhatsApp confirmó plataformas en todo el mundo que afectaron su actividad ayer. Desde horas del mediodía este jueves se registraron distintos reportes de usuarios en redes sociales sobre las fallas que estaba presentando la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp. La avería se presentó a escala mundial. Ante este desperfecto, Meta se pronunció para confirmar la situación bajo un mensaje que reza: es posible que estés experimentando algunos problemas al usar WhatsApp en este momento. Estamos conscientes y trabajando para que las cosas vuelvan a funcionar sin problemas. Los mantendremos informados. Y mientras tanto, gracias por su paciencia. De acuerdo a la plataforma digital Down Detector, los mayores reportes de caídas en la aplicación se presentaron a las 3:01 de la tarde. Entre las fallas destacan funcionamiento de la aplicación, envío de mensajes y conexión del servidor. Y otra información que es Breaking News, verdaderamente Breaking News, y que puede tener un impacto profundo, incluso en este país. Se cuenta que fue detenido en Miami el primer ministro de las Islas Vírgenes Británicas por presunto contrabando de cocaína y lavado de dinero. Andrew Arturo Faye fue arrestado junto con el director de puertos del archipiélago caribeño. Los detuvieron tras una reunión con agentes encubiertos que se hicieron pasar por traficantes mexicanos. El primer ministro de las islas, imagínense esto, un primer ministro detenido por narcotráfico. El Caribe tiene serios problemas, y el Caribe, islas del Caribe que eran hermosas, que eran destinos turísticos, como por ejemplo San Croix, que era una isla súper conocida. Cuando yo era muchacho, la gente iba a San Croix de vacaciones, a Santa Cruz, pues. Hoy en día dicen que son sitios a los que no se pueden ir porque sencillamente son los puertos de Jack Sparrow, pues son puertos absolutamente perdidos para la civilidad. Es mi deber como gobernador informar de que esta mañana el honorable primer ministro, bueno, no muy honorable, si hubieran ahorrado el honorable, Faye fue detenido en Miami por cargos relacionados con una conspiración para importar sustancias controladas y lavado de dinero, dijo Rankin en un comunicado. Dado que se trata del arresto de un ciudadano británico, el gobierno de Estados Unidos ha informado al Reino Unido de este arresto como parte del proceso habitual seguido cuando un ciudadano británico es arrestado en el extranjero, añadió el gobernador. Faye Maynard, que según el diario Miami Herald se encontraban en el sur de Florida participando en el Sea Trade Cruise Global, la principal cita mundial de la industria de los cruceros, fueron detenidos en el aeropuerto ejecutivo de Miami Opa-locka por agentes federales encubiertos. Los altos funcionarios de Islas Vírgenes Británicas fueron arrestados después de reunirse con agentes encubiertos de la Administración de Control de Drogas que se hacían pasar por traficantes mexicanos de cocaína. Ambos acudieron al aeropuerto este jueves en la mañana para ver un presunto cargamento de $700,000 en efectivo en un avión que creían que estaba destinado a las Islas Vírgenes Británicas, según dijeron las autoridades al Miami Herald. Agentes de la DEA y de la Agencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, dedicada a la lucha contra el contrabando y el consumo de drogas en el país, además del lavado de activos, se hicieron pasar por miembros del cartel de Sinaloa. A Faye Maynard se les acusa de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos y lavado de dinero, y deben comparecer en una corte de Miami este viernes por la tarde junto a otro detenido. Se trata de Kadim Maynard, hijo del director del puerto de las Islas Vírgenes Británicas, quien también fue arrestado este mismo jueves en relación con el caso encubierto de la DEA, pero no en Miami, dijeron las autoridades al mismo medio. Estos son los titulares de la mañana del 29 de abril de 2022. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Néstor Tovar en los controles, quien les habla, Pedro García. Te lo hacemos este programa que llega a ustedes como cortesía de Quimérica, alquiler de equipos médicos, el nombre propio cuando usted necesita alquilar un equipo médico para su paciente hospitalizado en casa, y del consultorio veterinario del doctor Alfredo Coa, garantía integral para el bienestar de su mascota. Son las 6:35 y hasta ahora les comentamos que Gladys Gutiérrez
fue felicitada por su designación como presidenta del TCJ por parte de Nicolás Maduro. El mandatario se refirió a la designación de los magistrados y aseguró que el proceso fue ejemplar. Les repito, aseguró que el proceso fue ejemplar, pese a las denuncias de la oposición sobre la violación del artículo 264 de la Constitución en su nombramiento. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó como ejemplar el proceso llevado a cabo por la Asamblea Nacional de mayoría chavista para elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, proceso que se completó el pasado martes 26 de abril. La Asamblea Nacional, luego un proceso ejemplar, lo que no nos dijo Maduro es ejemplo de qué, ¿no? Sí nos dijo, cumpliendo con todos los mandatos de los artículos de la Constitución y de la ley del Poder Judicial, con todito. Procedió a postular y elegir a los 20 integrantes magistrados y magistradas principales y 20 suplentes del Tribunal Supremo de Justicia, dijo el mandatario nacional la tarde de este jueves 28 de abril durante un acto realizado en el Panteón Nacional dedicado a Manuel Piar. La actividad en la que se completó el traslado de los restos del prócer al Panteón Nacional estaba presente la magistrada y nueva presidenta, a quien Maduro felicitó y deseó éxito por su nueva labor. Quiero felicitar a la doctora Gladys Gutiérrez y desearle éxito republicano en el proceso de transformación de la justicia venezolana desde los poderes que le da la Constitución a usted como poder independiente, dijo Maduro. Bueno, por cierto, por ahí hay un titular de Últimas Noticias, no es por nada, los titulares de Últimas Noticias siempre son bastante penoso, pero este se los voy a abrir porque es particularmente penoso. Vamos a verlo aquí. Venezuela salda deuda histórica con Manuel Piar, dice el Últimas Noticias de hoy. Lo abrí de otra manera y no logré verlo como es, pero bueno, estos que se la pasan saldando deudas históricas, estos días les dio por ahí, por saldar deudas históricas, y dicen los restos simbólicos del prócer fueron llevados al Panteón Nacional. Bueno, en ningún momento se mencionó que a Piar lo mandó a fusilar Bolívar, ¿no? A lo largo de ese acto en ningún momento se dijo que a Piar, que es la verdad histórica de los hechos, a Piar se le llamaba el Libertador de Oriente. Y por no querer acatar a Simón Bolívar, por no querer acatar la autoridad de Simón Bolívar lo mandó a fusilar. De hecho, es una de las manchas de la vida de Bolívar, ¿no? Las manchas de la vida de Bolívar han sido cuidadosamente blanqueadas, así como ha sido ennegrecido su rostro en los últimos años. Bueno, las manchas de la vida de Bolívar han sido cuidadosamente blanqueadas. Bueno, y para no meterse con el máximo héroe del culto, tú puedes llevar a Miraflores, al Panteón, los restos simbólicos de Manuel Piar. Ya no hablemos del tema de la jurungadera de muertos y de pedacitos de tierra que están metiendo a cada rato en el Panteón, sino hablemos de que se diga la verdad histórica. Pues a Piar lo mandó a matar a Bolívar, lo mandó a fusilar, chico. A Piar le decían el Libertador de Oriente, un gran líder militar. De hecho, Oriente no fue parte de Venezuela hasta 1777, cuando se crea la Capitanía General de Venezuela. Y en un primer momento se decía que Venezuela tenía, o sea, la República de Oriente, le decía Piar a esto, a esa parte del país, pues. Lo que pasa es que, bueno, la ignorancia sobre la historia de este país es absolutamente completa. Yo, por ejemplo, yo mismo puedo decir que yo soy bastante conocedor o relativamente conocedor de lo que se llama la historia contemporánea de Venezuela, es decir, la historia de 1830 hasta nuestros días, pero pues sobre los años de la colonia soy, pues, muy ignorante. Gran deuda de nuestra educación, sin duda, enseñar historia de Venezuela. Si nos hubieran enseñado historia de Venezuela, nada de esto estuviera sucediendo. Bernabé Gutiérrez califica como positiva e histórica la renovación del TCJ. El chiste se cuenta solo, su hermano es magistrado principal. El secretario general nacional de la Tolda Blanca, saben, designado a dedo por el mismo TCJ, en el cual él ahora tiene un miembro. Es que todo es así, chico. Resaltó el papel histórico del Comité de Postulaciones Judiciales. Lo bueno se hace esperar, y más cuando la justicia está de por medio. Ay, no, vale, de verdad. Ay, no, como dice un niñito que viene para la casa, que tiene como 2 añitos, cuando está fatigado, uno le dice, ay, no. Así mismo tiene que decir uno con estas noticias. Ay, no. 6:40 minutos, trabajadores. Vamos a ver qué dice aquí. Delegación de la OIT se reunió con Maduro en Miraflores. Les leo este primero.
La delegación de la OIT asistió al foro de diálogo social y fue recibida por autoridades de la administración Maduro, sindicatos y empresarios este miércoles en Miraflores, Caracas. Durante la reunión con la OIT estuvo además de Nicolás Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el canciller Félix Plasencia y el ministro del Trabajo José Ramón Rivero. Por parte de la Organización Internacional del Trabajo, la representaron Italo Cardona, director de la Oficina para los Países Andinos, Amanda Villatoro, coordinadora para América Latina y el Caribe de la Oficina de Actividades para los Trabajadores, y Roberto Villamir, consejero principal para la cooperación técnica y las relaciones con América Latina. Y justamente sobre este tema, trabajadores venezolanos exigieron ante la OIT se respete la autonomía sindical, y en algún momento terminará de cargar esta nota de la patilla. No termina de cargar esta nota de la patilla, ya terminó de cargar esta nota de la patilla. Trabajadores venezolanos agrupados en al menos 5 organizaciones exigieron este jueves ante una comisión de alto nivel de la Organización Internacional del Trabajo que se encuentra en Venezuela el respeto a los convenios sobre autonomía sindical, salarios ajustados a la canasta básica y diálogo tripartito. Estas demandas, de acuerdo con un comunicado de prensa, fueron presentadas durante una reunión que el grupo sostuvo con la comisión de la OIT que se encuentra en el país desde este lunes. En el encuentro estuvieron presentes las centrales obreras Confederación de Trabajadores de Venezuela, Confederación de Sindicatos Autónomos de Venezuela, Confederación General de Trabajadores, Alianza Sindical Independiente y Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela. Los sindicalistas Rubén González y José Patines denunciaron que fueron expulsados y excluidos del encuentro por órdenes del Ministerio del Trabajo. Saben ustedes que Rubén pasó unos añitos preso, ¿no?, por una detención injusta. González abogó por la libertad plena y restitución de sus cargos laborales de 147 dirigentes sindicales, 147 dirigentes sindicales presos desde 2015, se dice fácil. Asimismo reclamó que el diálogo, el gobierno obrero, ¿no?, tiene 147 trabajadores, dirigentes sindicales presos desde 2015. Asimismo, reclamó que el diálogo debe centrarse en el respeto a los convenios laborales firmados por Venezuela en la OIT, en especial la autonomía sindical. Maduro eliminó los contratos colectivos, mejoró las condiciones laborales de los trabajadores e inhabilitó sindicatos y gremios profesionales, agregó Patines, el presidente obrero. 6:43 minutos, tema lluvia. Higuerote se encuentra bajo las aguas debido a las fuertes lluvias de las últimas horas, nos dice la nota de la querida amiga Eliasit Sánchez, buena periodista, Eliasit. A través de la cuenta Twitter del periodista Ángel Lizardo se reportó que las fuertes lluvias acaecidas en las últimas horas han dejado Higuerote en el estado Miranda completamente inundado. Las imágenes detallan cómo calles, avenidas e incluso zonas altas están prácticamente debajo de las aguas. En un video que circula a través de las redes sociales donde habla un comerciante de la calle El Río en la región de Barlovento, se puede oír que por falta de limpieza de alcantarillas y drenajes están completamente inundados. Unas instantáneas que fueron publicadas alrededor de las 5 de la tarde este 27 de abril, es notorio observar comercios cerrados y automóviles donde el agua alcanza hasta la mitad de los faros delanteros. A través de una locución ofrecida el martes pasado, el líder oficialista Nicolás Maduro comunicó que la temporada de lluvia se adelantó y llegó con mucha fuerza, destacando que estamos enfrentando el fenómeno de la Niña como consecuencia del calentamiento global. Así que si ustedes tenían pensado, por casualidad, por ventura, ir este fin de semana a Higuerote, yo les diría que por sencilla precaución y para permitir que las autoridades drenen las aguas, pues sencillamente hagan otros planes para este fin de semana. Carmen Meléndez, a su vez, inspeccionó los trabajos en las zonas afectadas por las lluvias en Catia, la que tenía la deuda histórica de cambiar los símbolos de la ciudad, pero no la deuda histórica de limpiar los drenajes antes de que empezara a llover. La alcaldía del municipio Libertador llevó a cabo un despliegue de seguridad en las comunidades afectadas por las fuertes lluvias que azotaron la ciudad capital en los últimos días. La alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Meléndez, informó que ya se iniciaron los trabajos de recolección de escombros en el sector Los Flores de Catia, luego de que al menos 10 viviendas colapsaran producto de las precipitaciones. En el sector Los Flores de Catia, en la parroquia Sucre, verificamos los trabajos de recolección de escombros y el despliegue de seguridad que se desarrolla en esta comunidad caraqueña que se vio afectada por las lluvias de este martes. Se conoció que las viviendas ya habían sido desalojadas por sus ocupantes a solicitud de las autoridades debido a las graves fallas estructurales que se reportaron desde hace alrededor de 2 años. Meléndez se comprometió a ayudar a las 20 familias que quedaron damnificadas por los embates de este fenómeno natural, trabajando en todo momento con el método del punto y circuito. Pero si hace 2 años que ya tenían la vivienda mala, ¿cómo es que se quedaron fregados por las lluvias de esta semana? No, se habían quedado fregados mucho antes.
pero no los habían ayudado, ¿no? Tuvieron que perder la casa por completo para que empezaran a pensar en ayudarlos. Joven murió electrocutado tras las fuertes lluvias en Miranda, es el segundo que muere esta semana. Una persona murió en Portuguesa también esta semana. Un joven de 21 años murió el pasado 26 de abril producto de una descarga eléctrica en el barrio El Carmen, ubicado en la carretera vieja Petare-Guarenas, en el marco de las fuertes lluvias registradas en el país. La víctima fue identificada como Joendry Javier Briñones López, quien decidió salir junto a un vecino en horas de la tarde a recoger bambúes en una quebrada cercana a su residencia para proteger a su vivienda de las fuertes precipitaciones que azotaron este sector en los últimos días. Los familiares explicaron que la recolección de bambúes es una práctica habitual en la zona, ya que sirve para crear cercas improvisadas que eviten el paso del agua a sus hogares. Se conoció que en medio de la torrencial lluvia explotó un transformador. Uno de los cables de alta tensión que pendía del poste cayó cerca de Briñones, quien estaba descalzo, y recibió una descarga eléctrica que lo arrojó al suelo. De acuerdo a lo reseñado por Noticia y Punto, el joven falleció instantáneamente. Yo me pregunto aquí, como nos podemos preguntar cualquiera, pues, preguntas de matemática. Si esta gente dice que ha construido 4 millones de viviendas, ¿cómo es que Petare sigue lleno de ranchos? Y no solo lleno, sino creciendo. Cada vez hay más ranchos. ¿Verdad que el chiste se explica solo? Por supuesto que el chiste se explica solo. Monitoreamos nos dice que una ONG confirmó muerte de 2 presos del penal de Tocuyito con síntomas de tuberculosis. La Venezuela del horror. La ONG Una Ventana a la Libertad informó que 2 privados de libertad del complejo penitenciario Carabobo, también conocido como penal de Tocuyito, murieron infectados de tuberculosis. Esto ocurrió en uno de ellos en el centro carcelario, otro en la ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejera. De acuerdo a los familiares, el lunes 25 de abril fue el deceso de Giovanni Torres, quien era natural de San Felipe, Estado Yaracuy, mientras que el martes 26 de este mes falleció también por tuberculosis el preso José Rondón. Este privado de libertad con un cuadro de salud precario fue llevado hasta la sala de emergencia de la ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejera, donde murió. Muertes que recaen sobre el Estado venezolano. Y en Mérida denuncian tala indiscriminada en el Parque Nacional Sierra Nevada. Qué horror, tan bonitos que son los Andes. También nos los están acabando. La iniciativa Proyecto Educación, Producción y Ambiente, EPA, denunció este jueves que la escasez de gas doméstico en el estado de Mérida ha provocado la tala indiscriminada para obtener leña en el Parque Nacional Sierra Nevada. La falta de gas en el estado Mérida está afectando al Parque Sierra Nevada debido a la tala indiscriminada que se realiza para obtener leña. Se calcula que hay 2 hectáreas afectadas entre la laguna de Mucubají por esta actividad. Agregó que la Sierra Nevada es un área de gran importancia para Venezuela porque asegura la preservación del ecosistema de mayor altura del país y porque en este espacio se localizan las cadenas montañosas de mayor altitud de los Andes venezolanos. El Parque Nacional Sierra Nevada es de vital importancia ya que es considerado como una importante fuente hídrica. Sin embargo, ha sido afectada por la mano del hombre con actividades como deforestación y cultivos que contribuyen al deterioro de la biodiversidad, agregó. Son las 6:48 de la mañana. Vamos a hacer un momento de publicidad, hablar de nuestros anunciantes, hablar de Equimédica. Equimédica es alquiler de equipos médicos para personas hospitalizadas en sus hogares y tenemos todo lo que usted necesita para atender a su paciente: camas clínicas, aspiradores de flemas, concentradores de oxígeno, nebulizadores. Todo lo que usted necesite para su familiar o para usted mismo, un equipo médico, búsquelo en Equimédica. La entrega es en todas Caracas y hay muy pocos requisitos. También tenemos venta de material y equipos médicos para el cuidado de pacientes. 0412-806-2591. Antiguos teléfonos de Tecnieléctrico. 0412-806-2591. O en Instagram, Equimédica Piso Bajo Alquiler. Equimédica Piso Bajo Alquiler es su mejor opción para la atención de sus pacientes hospitalizados en el hogar. Y hablarles también del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova en Santa Mónica, que le ofrece atención especializada a cualquier tipo de animal. También servicios de medicina interna, atención preventiva, cirugías electivas, vacunación, peluquería canina. Búsquenos en las redes sociales como @DR Alfredo Cova o 0212-661-1546, 0414-127-7947, Avenida Arturo Michelén, entre calles Manuel Díaz y Damaso Villalba. Consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía integral para el bienestar de su mascota. Volvemos a compartir la pantalla para las informaciones.
Esta es la información internacional del día. Misiles rusos impactan en Kiev durante visita del secretario general de la ONU. Esta noche el enemigo disparó contra Kiev, dijo Vitaly Klitschko, alcalde de Kiev. Han sido 2 golpes en el distrito de Shevchenkivsky. Todos los servicios de emergencia están en el lugar. Se está aclarando la información sobre posibles víctimas. También informó sobre el ataque el asesor del presidente Volodymyr Zelensky, Mikhailo Podolyak, quien subrayó que el bombardeo tuvo lugar durante la visita de Antonio Guterres, secretario general de la ONU. El día anterior estaba sentado en una larga mesa en el Kremlin y hoy hay explosiones sobre su cabeza. Una postal de Moscú, escribió en su cuenta de Twitter. Recordar por qué Rusia todavía tiene un asiento en el Consejo de Seguridad. Esto lo dijo el alcalde Vitaly Klitschko, que como recordarán ustedes fue campeón mundial de boxeo de los pesos pesados. Tras reunirse con Zelensky, Guterres destacó la resiliencia y determinación de los ucranianos. Hoy Ucrania es un epicentro de la angustia y dolor insoportables. Presencié eso muy vívidamente hoy en Kiev. La pérdida de vidas sin sentido, la destrucción masiva, las violaciones inaceptables de los derechos humanos y las leyes de la guerra. El líder de la ONU afirmó que es vital que la Corte Penal Internacional y otros mecanismos de la ONU realicen su trabajo para que pueda haber una rendición de cuentas real. Es decir, el mundo de los demócratas y el mundo de los que están sentados en la mesa de la Corte Penal Internacional, ¿no? Y fíjense ustedes esto porque son las paradojas de la guerra y de la cobardía de algunos países. La rusa Gazprom obtuvo un beneficio récord de casi 27.400 millones en 2021. El gigante gasístico ruso Gazprom obtuvo ganancias netas récord de 2,1 billones de rublos en 27.400 millones de euros, es decir, unos 30.000 millones de dólares en 2021, de acuerdo a los resultados publicados este jueves por la empresa. Supone multiplicar por 15 el resultado obtenido solo un año antes, cuando la pandemia hundió la demanda mundial a causa de los confinamientos. Los ingresos totales alcanzaron los 10,2 billones de rublos, 134.700 millones de euros, un 62% más que en el ejercicio anterior. Imagínense usted, esto lo está produciendo Gazprom. ¿Cuánto podría estar produciendo PDVSA si no hubiesen hecho la loquetera que hicieron con ella, como las loqueteras que hicieron con todo el resto del país? Bueno, esto también es un crimen, ¿no? Y en Nicaragua oficializan la expropiación de la sede de la OEA. La residencia donde se ubicaba la oficina de la Organización de Estados Americanos en Managua fue declarada de utilidad pública según decreto de la Procuraduría General de la República, publicado este miércoles en la Gaceta, diario oficial de Nicaragua. Rosario Murillo, vicepresidente y portavoz del gobierno y esposa del presidente, había anunciado la medida en su mensaje a medios oficiales el martes. Y el artista, hablando de tiranías, el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara perdió la visión de un ojo en prisión. El artista y disidente cubano Luis Manuel Otero Alcántara perdió la visión de un ojo, informó este jueves la ONG Amnistía Internacional. La salud de Otero se ha visto deteriorada tras abandonar en marzo una huelga de hambre que duró 3 meses. Desde entonces no ha recibido atención médica. La directora de ahí, Erika Guevara Rosas, denunció que la situación de Otero debe ser motivo de vergüenza para el gobierno cubano y de completa indignación para quienes somos testigos de su deterioro. En tanto, Cristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional y dama de hermoso nombre, tiene coronavirus. La máxima autoridad del FMI dio positivo un análisis de COVID-19 y tiene síntomas leves de la enfermedad, según confirmó el vocero de la entidad, Jerry Rice. La pasada semana estuvo con el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el resto de la delegación argentina que visitó Washington. Y esto deben ser consecuencia de que la doña Cristalina, la señora Cristalina, querida Cristalina, dijo la semana pasada que ellos no tenían ni idea de las consecuencias que podía tener la emisión de dinero inorgánico y la inflación subsiguiente. Imagínense usted, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional no tiene ni idea, no tenía ni idea de que con dinero inorgánico se crea inflación. Debe haberle preguntado a algún ministro venezolano, ¿no? A ver si sabía algo de eso. Pero que lo diga la directora gerente del Fondo Monetario Internacional es casi que para desatar la ira del dios de los economistas, pues, porque no puede haber otra explicación a estas alturas de que todavía haya gente por ahí enfermándose de COVID. Por cierto, tengo un hijo que tiene una semana enfermito de COVID en España, y le pegó duro a pesar de que tiene 2 vacunas. Red Sindical convoca a marchar el 1 de mayo desde Chacaíto, es decir, no se ha acabado el COVID.
En un mensaje divulgado a través de sus redes sociales, el dirigente sindical de hospitales Mauro Zambrano llamó a los trabajadores a conmemorar su día con el objetivo de celebrar a quienes laboran para sacar adelante el país y ratificar el compromiso firme de luchar a través de los años por las reivindicaciones necesarias. En Lara, detenidos 4 médicos por supuesta mala praxis en cirugías estéticas. 5 víctimas crearon un usuario en Instagram para denunciar la presunta mala praxis de un equipo médico en Lara. El fiscal general de la República ordenó una investigación y al día siguiente varios funcionarios del CICPC detuvieron a 4 médicos sin seguir el debido proceso, según indicó el presidente del Colegio de Médicos. Como buena noticia, ya el señor no solo lee Twitter, también lee Instagram. En Instagram no puede estar bloqueando gente. Médicos Unidos de Venezuela se pronuncia por la detención del doctor Nayib Morales en Trujillo. Luego de casi 10 días de la detención arbitraria de Nayib Morales, un residente de anestesiología del Hospital Pedro Emilio Carrillo de Valera, Estado Trujillo, continúan las reacciones por parte del gremio de la salud y organizaciones de derechos humanos, quienes piden que sea liberado y el fin de la criminalización del personal que trabaja en el área médica, como ha expresado Médicos Unidos de Venezuela. Médicos Unidos indicó que estas acciones han venido creciendo a través de tweets del señor fiscal general y por anuncios emitidos por quienes detentan el poder con la declaración de acabar con las mafias de los hospitales, al tiempo que agregan: aclaremos que conceptualmente mafia se refiere al conjunto de personas que se asocian para realizar acciones delictivas. Para terminar, ¿qué se sabe de la salud de Gilberto Correa? Se dice que Gilberto Correa podría estar siendo envenenado. Fiscalía sospecha que envenenan a Gilberto Correa. El Ministerio Público abrió una investigación penal por la presunta intoxicación del animador, que fue sometido a exámenes forenses en la morgue de Bellomonte. Implican a una cuidadora. Hoy es 29 de abril de 2022 y no quiero terminar este programa porque hoy es viernes y mañana es sábado y no hay programa. No quiero terminar este programa sin recordar que mañana se cumplen 3 años del cierre arbitrario de RCR 750M. El cierre arbitrario de su señal abierta. Por cierto, nos tenían tantas ganas, como yo siempre digo, que lo hicieron el 30 de abril, cuando cualquier día que hubieran hecho eso hubiera sido un escándalo nacional e internacional. Pero como lo hicieron ese día, fue como la 6ª o 7ª noticia. Y como siempre digo, ustedes sabrán que volvió la democracia a Venezuela el día que RCR vuelva a tener una señal abierta. Mientras tanto, seguimos aquí luchando, seguimos aquí contando todos los días la información, porque si nos cierran una puerta, abrimos 100 ventanas. 6:58, que este día sea todo lo que ustedes esperan de él. Un gran abrazo a Jaime Nestares, que es el que ha llevado este golpe pues de frente. Un gran abrazo a Jaime, un gran abrazo a toda la gente que sigue en RCR, a Néstor, a Wilitza, a toda la gente que está en RCR, y que este fin de semana sea todo lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos el lunes. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes.